Un aroma extraño, casi químico, que recordaba fuertemente al propano, impregnaba el aire en el área de Indian Hills. Justo momentos antes, un suceso se había desarrollado dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Una aparición tan profundamente anómala que desafiaba la explicación convencional y, simultáneamente, resultaba imposible de ignorar. A lo largo de un espectro de diferentes regiones geográficas, fenómenos que, según toda métrica racional, deberían haber estado desconectados, comenzaron a manifestarse en sucesión sincronizada. Un granizo violento y fuera de temporada caía sin la cortesía de una advertencia. Nubes simétricas y espeluznantes, a menudo descritas con forma de ojo, se solidificaban inquietantemente en el cielo. Gases subterráneos, contenidos durante mucho tiempo en estratos geológicos considerados estables, comenzaron a ascender con fuerza desde la Tierra. Además, estructuras selladas y ocultas fueron reveladas inesperadamente donde se presumía que la superficie estaba intacta. Si bien una sola de estas ocurrencias podría archivarse como una anomalía estadística, su aparición colectiva toca una fibra resonante de significado profético. Antiguos textos bíblicos advirtieron claramente que cuando tales signos distintos comienzan su convergencia sincronizada, un miedo palpable se apoderaría de las masas, la confusión se profundizaría en desorientación espiritual, y solo unos pocos vigilantes se detendrían lo suficiente para captar verdaderamente el significado del espectáculo en desarrollo. El hecho de que usted esté observando actualmente esta narración no es un mero accidente. Si estas señales entrelazadas ya han provocado una profunda sensación de inquietud en usted, reconozca ese sentimiento en los comentarios. Al suscribirse, se asegura de permanecer conectado a esta narrativa en desarrollo a medida que estos eventos extraordinarios continúan acelerándose. Las lluvias recientes habían cesado, y el vasto cielo estaba en proceso de despejarse, dejando el suelo resbaladizo y oscuro en un tranquilo barrio residencial situado en las afueras de Phoenix. Fue en este momento de calma posterior a la tormenta que los testigos observaron un objeto violentamente incompatible con su entorno. Cerca del nivel del suelo, una esfera perfecta de luz se materializó. Estaba totalmente silenciosa, intensamente luminosa, pero irradiaba una calma profunda e inquietante. Definitivamente no fue un rayo, no hubo un trueno que lo acompañara, ni un destello cegador repentino, ni una fuente o conexión visible con la atmósfera. Simplemente existía como una entidad autocontenida. Aquellos que la encontraron lucharon intensamente por encontrar el vocabulario para describir el fenómeno, silencioso ante sus ojos. El objeto luminoso sostuvo su cernimiento por una corta duración, flotando justo por encima de la superficie y emitiendo una luminosidad constante e inquebrantable en lugar del parpadeo esperado de una descarga de energía. Su movimiento carecía de toda urgencia, a la deriva en un patrón impredecible y aparentemente autoguiado, pareciendo completamente desvinculado de las restricciones habituales de las corrientes de viento o la atracción gravitatoria. En cuestión de solo segundos, la esfera se disolvió por completo, desvaneciéndose sin ninguna explosión residual, marcas de quemaduras o rastro físico de ningún tipo. Los científicos etiquetan formalmente este espectáculo transitorio como rayo globular, o rayo de bola, un evento tan raro y tan mal entendido que ocupa una categoría única y misteriosa dentro de los fenómenos atmosféricos registrados. A diferencia de la trayectoria familiar de los rayos convencionales, el rayo globular viola las reglas de la descarga. No sigue un camino visible de la nube al suelo y no obedece a la física eléctrica establecida que rige las tormentas típicas. A pesar de la observación continua que abarca siglos, la investigación científica moderna todavía no puede articular completamente los mecanismos de su formación, la fuente de energía que sostiene su existencia o la razón que rige su impredecible elección de aparición. Lo que realmente hace que el rayo globular sea inquietante no es simplemente su profunda rareza, sino la extraña naturaleza de su comportamiento observado. Los relatos recopilados en todo Estados Unidos y el mundo describen consistentemente estas esferas luminosas, moviéndose contra el flujo de aire natural, persistiendo durante duraciones que superan con creces las predicciones de la física, y en algunos casos, pasando inquietantemente cerca de superficies sólidas sin causar calor ni daño. Ciertos informes, más desafiantes, incluso sugieren que estos objetos son capaces de atravesar espacios cerrados, pasando a través de vidrio o paredes sin alterar la estructura ni dejar residuos. Estas anomalías detalladas fuerzan al rayo globular a una categoría de eventos que se resisten activamente a un despido fácil y racional. Desde una perspectiva histórica,
Las manifestaciones inexplicables que se asemejan al fuego o la luz han llevado consistentemente un peso simbólico significativo. En los textos antiguos fundamentales, el fuego aparece con frecuencia, no como un agente de destrucción brutal, sino como una señal potente, una ocurrencia específicamente destinada a capturar y mantener la atención. Una presencia de luz o calor que arde sin consumir, que ilumina en lugar de aniquilar. Aparece repetidamente a lo largo de la Sagrada Escritura como un momento disruptivo de interrupción divina. Tal signo marca un límite decisivo entre el mundo mundano y ordinario y el reino de lo significativo o espiritual. Dentro de este poderoso contexto, la aparición repentina de una esfera de luz pura y perfectamente contenida en un barrio estadounidense sin pretensiones, emergiendo tranquilamente después de una tormenta, se siente menos como un caos meteorológico aleatorio y mucho más como un acto deliberado de puntuación divina. No causa lesiones. No asola ni destruye. Aparece, ejecuta un movimiento intencional y se retira, dejando atrás un residuo persistente de preguntas profundas en lugar de devastación física. De forma aislada, tal evento podría documentarse, clasificarse, y finalmente, relegarse a la oscuridad. Pero cuando esta esfera luminosa ocurre junto con otras perturbaciones simultáneas, clima violento, desplazamiento inesperado del suelo y formaciones atmosféricas inusuales, se vuelve analíticamente imposible aislarlo. Comienzan a coalescer patrones distintos, impulsados no por la singularidad de un evento extraordinario, sino por la agrupación y la estrecha proximidad temporal de múltiples fenómenos inusuales. El rayo globular reside así precisamente en el filo de la navaja entre la explicación científica y el misterio genuino. La ciencia reconoce su existencia, mientras que la escritura proporciona el lenguaje simbólico para su interpretación. Aquellos que presenciaron en silencio su acto de desvanecimiento esa noche quedaron con la conciencia aguda de haber encontrado algo completamente real, pero totalmente fuera del alcance de la comprensión actual. Es una verdad histórica que los fenómenos raros rara vez llegan sin compañía. A menudo sirven como heraldos que preceden a cambios importantes en la realidad. En consecuencia, no mucho después de que la esfera silenciosa de luz se disolviera sobre partes de Texas, la atmósfera se desplazó una vez más, afirmando ahora una fuerza bruta que no podía ser ignorada. Sin ningún preámbulo meteorológico típico o lenta escalada que permita la preparación humana, una violenta tormenta de granizo se estrelló contra la región. El cielo se transformó en un entorno instantáneamente hostil. Masivos granizos comenzaron su descenso a velocidades punitivas, impactando techos, destrozando parabrisas de vehículos, despojando el follaje de los árboles y dejando daños visibles e inmediatos a su paso. El sonido puro, un aluvión agudo e implacable de impactos, tomó a la población completamente por sorpresa. Los residentes de larga data, aquellos enteramente familiarizados con las tormentas estacionales y los extremos endémicos de Texas, describieron la intensidad y la peculiar inmediatez de la tormenta como radicalmente inusual. El tamaño, la densidad y el inicio inmediato se sintieron profundamente diferentes al granizo típico. En cuestión de minutos, las calles suburbanas ordinarias estaban alfombradas de escombros. Luego, con la misma sorprendente brusquedad con la que comenzó, la tormenta cesó, el cielo se despejó rápidamente y el ruido se desvaneció. Todo lo que quedó fue la evidencia de las secuelas y el peso apremiante de las preguntas sin respuesta. En la tradición de la Biblia, el granizo rara vez se representa como una cuestión de fluctuación meteorológica aleatoria. Se manifiesta en momentos precisos y cruciales, a menudo vinculados a advertencias proféticas, la exposición del pecado o la interrupción divina directa. A diferencia de la lluvia nutritiva o el viento transitorio, el granizo golpea con una precisión implacable. Desciende desde arriba, frío, duro y final, sin ofrecer ninguna vía para la negociación. Su significado simbólico es consistentemente el de una fuerza inevitable que se afirma repentinamente en el dominio humano. La Escritura documenta claramente una de esas instancias: el Señor envió truenos y granizo, y fuego corría por el suelo. La presencia simultánea de granizo, trueno y fuego, elementos que naturalmente se resisten a coexistir, funciona como una señal irrefutable de que el orden natural ha sido fundamentalmente alterado. La corriente ordinaria de la vida es interrumpida decisivamente. Bíblicamente, el granizo representa una fuerza ineludible. No persiste. No intenta persuadir lentamente. Llega, entrega su impacto y sigue adelante.
Esta naturaleza definitiva lo convierte en un símbolo de advertencia tan poderoso. Si bien puede no borrarlo todo, inflige suficiente daño para exigir atención universal. El factor inquietante en este evento específico no fue la destrucción en sí misma, las casas se pueden reparar, los vehículos reemplazar y los árboles volverán a crecer. La preocupación crítica residía únicamente en su momento antinatural y su velocidad abrumadora. La tormenta llegó sin ser anunciada, entregó una fuerza desproporcionada y focalizada y se evaporó antes de que la población local pudiera procesar completamente el impacto. Cuando se considera de forma aislada, es simplemente una tormenta severa. Sin embargo, cuando se coloca en secuencia directa con la extraña luz observada anteriormente sobre la misma región geográfica, se gradúa en un patrón en desarrollo, un patrón que sugiere escalada y diseño intencional en lugar de coincidencia meteorológica. A medida que estos eventos separados continúan acumulándose, la investigación central se desplaza de simplemente preguntar qué sucedió a discernir qué proceso decisivo se está iniciando ahora. Y esta investigación se extiende más allá de la superficie de la Tierra. La siguiente señal comenzó en una quietud profunda, desprovista de cualquier sonido atronador o interrupción inmediata. En lo alto de la bulliciosa metrópolis, una nube comenzó a formarse que desafió radicalmente el comportamiento de los sistemas meteorológicos ordinarios. Asumió una geometría perfectamente en forma de disco, poseyendo bordes suavemente contorneados y una simetría sorprendente y antinatural. En lugar de dejarse llevar por los vientos predominantes, pareció mantener activamente su posición precisa, suspendida directamente sobre la extensión del centro de Los Ángeles. Durante un periodo sostenido, la formación permaneció prácticamente inmóvil, como si estuviera anclada invisiblemente a la bóveda del cielo mismo. Aquellos que fueron testigos lucharon inmensamente por articular el sentimiento específico que provocó la vista. La nube no tenía una apariencia exterior amenazante, no presagiaba una tormenta inminente. Sin embargo, un número sorprendente de observadores independientes empleó exactamente la misma palabra para caracterizarla: un ojo. Esta descripción surgió no del movimiento o el cambio, sino de su forma impecable, su quietud antinatural y su ubicación calculada. Impartía la sensación distinta y profunda de estar siendo observados a propósito, en lugar de simplemente ser sobrepasados. Posteriormente, los meteorólogos clasificaron el fenómeno como una nube lenticular. El dogma científico dicta que las nubes lenticulares se generan cuando el aire estable y cargado de humedad fluye sobre un terreno elevado, esculpiendo las configuraciones suaves en forma de lente. Son conocidas por su simetría impecable y su capacidad paradójica de parecer estacionarias incluso en medio de fuertes vientos. Desde un punto de vista estrictamente técnico, esta explicación tiene validez. Sin embargo, falla por completo en dar cuenta del detalle crucial que perturbó tan profundamente al público en general. Las nubes lenticulares se asocian casi exclusivamente con regiones montañosas o topografía accidentada. La mayor parte de Los Ángeles, por el contrario, se encuentra en llanuras costeras y cuencas urbanas, un terreno fundamentalmente inadecuado para la presencia sostenida de una nube estacionaria en forma de lente, directamente sobre sus cabezas. Esta importante discrepancia espacial es precisamente el punto donde la explicación científica cede por completo a una profunda inquietud. El sur de California no es inherentemente un lugar de estabilidad ordinaria. Su geografía está definida por líneas de falla activas, incendios forestales estacionales, sequías castigadoras, inundaciones inesperadas y un contraste extremo entre tierra y mar. Es una región donde la tensión ambiental es una condición ambiental constante, y donde el mundo natural demuestra con frecuencia su inmenso poder disruptivo. Debido a este contexto único, los eventos ambientales que ocurren directamente sobre la ciudad rara vez se consideran sucesos neutrales. Incluso los observadores que carecían de cualquier inclinación religiosa específica reconocieron fácilmente que la precisión de la nube se sentía muy significativa. La atención fue capturada no solo por la forma sorprendente, sino por la precisión implacable, perfectamente centrada, perfectamente estructurada, perfectamente quieta. La escritura a menudo utiliza la imagen de un ojo, no necesariamente como un presagio de amenaza, sino como el símbolo final de conciencia perpetua. Proverbios declara: los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. En el lenguaje bíblico, el ojo representa la observación universal, la claridad moral intransigente y la exposición definitiva.
Sirve como un duro recordatorio de que nada permanece perpetuamente invisible. Cuando un ojo se materializa dentro de la narrativa profética, indica que la atención divina se está dirigiendo activamente, no que el caos aleatorio se está desatando arbitrariamente. En última instancia, si la nube fue enteramente un producto natural de la atmósfera es irrelevante. La Biblia misma narra rutinariamente momentos en los que elementos fundamentalmente ordinarios, nubes, fuego, viento, adquieren un significado profético extraordinario únicamente debido al momento y la ubicación específicos de su aparición. El contexto imparte peso a los eventos, y la ubicación les otorga su voz. Lo que realmente desquició a los observadores no fue el miedo, sino un reconocimiento repentino y agudo, una profunda sensación de que el orden familiar había sido fundamentalmente interrumpido. El cielo no había estallado en destrucción. La tierra fundamental aún no había temblado. En cambio, algo tranquilo, inconfundible y deliberado había tomado forma, manteniendo su vigilia sobre una ciudad acostumbrada a la inestabilidad geológica debajo de su superficie. Finalmente, la nube se disipó naturalmente, como deben hacerlo todas las nubes. Sin embargo, la imagen perduró, no porque desafiara científicamente las leyes establecidas, sino porque desafió la expectativa humana. No emitió ninguna demanda de interpretación forzada. Simplemente llegó, mantuvo su posición precisa y se retiró en silencio, dejando tras de sí una persistente contemplación en lugar de daños físicos. A veces, las señales más potentes no son ruidosas ni destructivas. Son quietas. No coaccionan la creencia, sino que invitan suavemente a la conciencia. El siguiente fenómeno comenzó no con ruido disruptivo o violencia inmediata, sino con un silencio sorprendente, seguido rápidamente de confusión a través de las escarpadas laderas y las expansivas tierras abiertas en varias partes de California. Extensiones enteras y largas del suelo parecían estar meticulosamente envueltas en un continuo sudario de material blanco. Arbustos, rocas dispersas, cercas y vegetación baja estaban cubiertos de capas gruesas y superpuestas de telarañas, creando la ilusión de que un velo finamente hilado había sido deliberadamente tendido sobre el paisaje durante la noche. Inicialmente, varios observadores identificaron erróneamente la capa como heladas fuertes o ceniza residual. Solo al examinar más de cerca los detalles se hicieron terriblemente claros, se trataba de telarañas, innumerables, superpuestas y aplicadas con una deliberación inquietante. Esto no fue una serie de parches aislados, la cobertura fue inquietantemente extensa. Campos que habían parecido totalmente normales el día anterior ahora parecían enredados, unidos estructuralmente y visualmente apagados. Las telarañas se adhirieron fuertemente, uniendo meticulosamente cada superficie a otra, extendiéndose a través de espacios aéreos que previamente habían estado vacíos. La escena general se sintió profundamente antinatural, no porque los arácnidos no existan, sino por la escala pura y la horrible inmediatez de su aparición masiva. Los biólogos ofrecen la explicación técnica de que los eventos de tejido masivo ocurren cuando las poblaciones localizadas de arañas experimentan un aumento rápido, frecuentemente desencadenado por desequilibrios ambientales repentinos. Un pico rápido en las presas de insectos, junto con niveles de humedad favorables, cambios de temperatura inesperados o la interrupción de los ciclos naturales de depredadores, pueden contribuir colectivamente a esta reproducción acelerada y a la creación de redes a gran escala. Desde un punto de vista estrictamente científico, existen explicaciones. Sin embargo, la explicación no neutraliza el impacto. Lo que perturbó profundamente a los muchos observadores no fue el miedo a las arañas, sino el simbolismo ineludible. En la escritura, las telarañas rara vez se tratan de manera neutral. Sirven como profundas metáforas de estructuras de seguridad que parecen intrincadas, bellamente conectadas y complejas, pero que no poseen absolutamente ninguna capacidad para soportar peso genuino. Una telaraña puede parecer sofisticada, incluso delicada y hermosa, pero colapsa por completo en el instante en que se aplica presión real. Atrapa insectos débiles, no estructuras fundamentales. El libro de Job captura esta frágil imagen con escalofriante precisión, se apoya en su telaraña, pero ésta no lo sostiene. El verso no está describiendo el caos natural, está diagnosticando la confianza equivocada. Una confianza construida trágicamente sobre una estructura que no puede soportar la verdadera carga colocada sobre ella. Observar el familiar terreno californiano cubierto de repente con estas expansivas telarañas despertó
exactamente la misma profunda inquietud. La tierra misma no se había fracturado. Los edificios no se habían derrumbado. La vida parecía continuar normalmente debajo de la superficie. Sin embargo, todo estaba de repente oculto bajo algo delgado, exquisitamente frágil y profundamente temporal. Era una imagen que sugería una exposición inmediata en lugar de una fuerza protectora. Las telarañas no protegen inherentemente, enredan. Significan territorio marcado. Comunican que las condiciones ambientales han cambiado lo suficiente como para permitir que la vida se reorganice, rápida y silenciosamente. En el mundo biológico, los cambios de esta asombrosa velocidad frecuentemente preceden a perturbaciones significativamente mayores. No son el colapso inminente, sino las señales de advertencia inconfundibles de que la estabilidad se está adelgazando peligrosamente. El momento de este suceso fue particularmente llamativo. No sucedió a una larga y visible temporada de decadencia ambiental. Llegó de repente, como si el ecosistema local hubiera cruzado en silencio un umbral ambiental invisible. La tierra física parecía restringida, ligada no por una fuerza externa masiva, sino por una delicadeza abarcadora, algo que teóricamente podría ser barrido con un solo movimiento casual, pero que había logrado cubrirlo todo. Este poderoso contraste es lo que resuena a través del lenguaje bíblico. Las telarañas sirven como un profundo recordatorio a la humanidad de que la mera complejidad no es equivalente a la fuerza fundamental, y la conexión no garantiza la estabilidad duradera. Algo puede parecer vasto y extenso, pero seguir siendo inherentemente débil en su núcleo. Algo puede propagarse con una velocidad alarmante, pero aún así fallar cuando se aplica presión genuina. Si ha estado siguiendo esta narrativa de cerca, haga una pausa breve aquí. Por favor, interactúe con el vídeo y deje un comentario articulando qué profundo significado tiene esta escalofriante imagen para usted. Asegúrese de suscribirse para permanecer conectado a medida que estas señales entrelazadas continúan su implacable trayectoria. En varias regiones, los ciudadanos comenzaron a reportar el olor distintivo de gases fétidos que se filtraban activamente por grietas recién formadas en la tierra. Este fenómeno no estuvo acompañado por el espectáculo dramático de llamas o explosiones inmediatas. No hubo una ruptura geológica repentina y violenta. En cambio, llegó en silencio, extendiéndose bajo y lento a lo largo de la superficie, obligando físicamente a las personas a retirarse, cubrirse la cara y prestar atención urgente. Rápidamente se emitieron alertas locales de calidad del aire. El acto mismo de respirar se volvió incómodo en las zonas circundantes. Las autoridades respondieron moviéndose rápidamente para ventilar espacios cerrados y monitorear intensamente las concentraciones de gas, tratando el evento como un peligro inmediato para la salud en lugar de un desastre espectacular. Desde un punto de vista estrictamente técnico, estas emisiones de gas son totalmente explicables. Los gases subterráneos, como el metano y los compuestos de azufre, pueden ser forzados a la superficie cuando cambian los gradientes de presión subyacentes, cuando el suelo superficial se desplaza masivamente o cuando las viejas vetas geológicas son perturbadas por el clima intenso o el estrés geológico. En regiones que poseen un historial de minería, perforación extensa o líneas de falla naturales, tales liberaciones son predecibles y están documentadas. La ciencia describe hábilmente el proceso mecánico. Lo que la ciencia consistentemente no logra explicar es el momento preciso. Lo que hizo que esta aparición fuera tan profundamente inquietante no fue simplemente la presencia del gas, sino su aparición inmediatamente después de una secuencia cada vez más perturbadora de perturbaciones previas. Primero, la Tierra fue cubierta y restringida visualmente, como si señalara una inestabilidad subyacente. Luego, desde debajo de esa superficie restringida, algo invisible pero potente comenzó a presionar hacia arriba. Se sintió menos como una coincidencia aleatoria y mucho más como una progresión inevitable. Señales superficiales seguidas rápidamente por un movimiento profundo originado desde las profundidades. En la Sagrada Escritura, la tierra fundamental rara vez se representa como una entidad pasiva. Se la describe consistentemente como un agente activo, respondiendo, gimiendo, abriéndose y liberando lo que contiene. Cuando los elementos ocultos surgen de las profundidades, las imágenes proféticas apuntan universalmente hacia la exposición, no hacia la destrucción inmediata. Algo que ha estado contenido durante milenios ya no se retiene.
Algo enterrado ahora se niega a permanecer en silencio. El olor potente en sí mismo actuó para aumentar la atmósfera de profunda inquietud. El olor pasa por alto la lógica racional por completo, desencadena el instinto puro. La gente no se detiene a debatir un olor nocivo, se encoge y reacciona instantáneamente a él. En el lenguaje bíblico, el olor está inextricablemente ligado a la memoria, al sacrificio sagrado y, a veces, al juicio rápido. Lo que se eleva invisiblemente desde el suelo tiene significado, no porque sea visible, sino por su presencia innegable. No se puede confirmar visualmente, pero se sabe, intrínsecamente, que está ahí. A diferencia de una tormenta que avanza o un fuego contenido, el gas no posee una forma fija. Llena y ocupa el espacio sin adherirse a los límites humanos. No emite ningún sonido audible de advertencia. Simplemente se propaga en silencio. Esta cualidad omnipresente refleja muchas advertencias bíblicas potentes, silenciosas, persistentes y totalmente imposibles de ignorar una vez detectadas. Otro detalle destacado fue la ubicación específica de las emisiones. Estas liberaciones gaseosas no surgieron de rupturas dramáticas de fallas o de los sitios de desastres a gran escala que acaparan los titulares. Surgieron en cambio de un suelo ordinario, lugares por los que la gente camina a diario sin pensarlo dos veces. Esta normalidad mundana es precisamente lo que hizo que el evento se sintiera profundamente personal. La tierra debajo de sus rutinas familiares se había desplazado lo suficiente como para revelar la inquietante realidad de lo que se encuentra permanentemente debajo. Cuando se analiza de forma aislada, este evento podría clasificarse perfectamente como un incidente ambiental localizado. Pero cuando se sitúa junto a la lista acumulada de señales anteriores, anomalías atmosféricas repentinas, clima violento inusual, desequilibrio biológico, comienza a poseer una nueva y profunda textura narrativa. No se lee como caos, sino como el desprendimiento sistemático de capas. Primero, la cubierta sobre la Tierra, luego la presión invisible que se eleva debajo de ella. Dentro del marco narrativo bíblico, la exposición es el precursor necesario del ajuste de cuentas, no del colapso inmediato. La Tierra no se abre primero para destruir, se abre primero para revelar. Y una vez que algo oculto durante mucho tiempo se libera intencionalmente, simplemente no se puede volver a empujar hacia el silencio. Inmediatamente después de que el aire mismo se volviera difícil de confiar de manera fiable, el foco de atención se desplazó vigorosamente hacia abajo, hacia el suelo fundamental en el que las personas confían instintivamente. En múltiples regiones, la propia Tierra comenzó a exhibir movimiento, no con la violencia inmediata y demoledora de un gran terremoto, sino con una fuerza más lenta, pesada y más inevitable. Masas espesas de lodo y tierra se soltaron de laderas aparentemente estables y se precipitaron hacia abajo, abrumando áreas bajas con una trágica y poca advertencia. Estos eran distintos de las inundaciones ordinarias. El agua no se precipitó y retrocedió rápidamente. En cambio, una lechada densa y espesa de barro se derramó hacia adelante, llevando consigo piedras desalojadas, suelo saturado y escombros pesados en una masa imparable y densa. Los caminos desaparecieron por completo bajo el flujo viscoso. Los patios residenciales se desvanecieron instantáneamente. Las rutas de acceso fueron cortadas y borradas como por una mano invisible. Donde el agua actúa para limpiar, el barro actúa para enterrar. Presiona implacablemente hacia abajo, llena cada hueco disponible y posteriormente se endurece en su lugar, transformando el breve movimiento en una consecuencia permanente. Los residentes locales dieron relatos desgarradores de la velocidad con la que la situación estable se invirtió. En un momento, el suelo fundamental se mantuvo firme, al siguiente, se rindió por completo. Laderas que habían ofrecido la apariencia de estabilidad durante generaciones liberaron repentinamente el tremendo peso que habían estado ocultando. La fuerza resultante fue silenciosa en comparación con una gran tormenta, pero su consecuencia fue infinitamente más definitiva. No hubo un sonido de advertencia dramático para señalar una posibilidad de escape, solo la realización inmediata y aterradora de que la Tierra misma se había desplazado irrevocablemente. Los geólogos explican con precisión que los flujos de lodo se materializan cuando el suelo se satura mucho más allá de su capacidad para mantener su forma. Factores como lluvias inusualmente intensas, fluctuaciones rápidas de temperatura y una inestabilidad geológica subyacente preexistente contribuyen a este fenómeno.
Desde un punto de vista científico, esta explicación mecánica es incuestionablemente sólida. Sin embargo, la mera explicación no puede anular el significado inherente. Describe el mecanismo preciso de acción, pero no el mensaje profético. En la escritura, el suelo representa el fundamento humano final, la estructura sobre la cual las personas construyen sus vidas, depositan su confianza y asumen que permanecerá eternamente estable. Cuando ese fundamento sagrado comienza a demostrar movimiento, el lenguaje profético cambia dramáticamente. Los salmos hacen referencia frecuente a que los fundamentos de la tierra son sacudidos, no como una expresión hiperbólica de pánico, sino como una declaración sobria sobre la estabilidad fundamental siendo desafiada en su núcleo. Cuando el suelo de confianza falla, la dependencia y la fuerza humana son expuestas brutalmente por lo que realmente son, temporales e insuficientes. El poder simbólico único de los flujos de lodo se deriva de su naturaleza específica. No golpean desde los cielos como el granizo. No surgen invisiblemente como las emisiones de gas. Se originan desde abajo y avanzan, lentamente, pero con una trayectoria inexorable e implacable. Generalmente hay tiempo suficiente para observar su acercamiento, pero rara vez el tiempo suficiente para detenerlos. Esto refleja muchas advertencias bíblicas fundamentales, eventos que brindan una notificación clara, pero que aún exigen una respuesta inmediata y visceral. En las regiones afectadas por los flujos, la recuperación estuvo lejos de ser inmediata. El barro no puede simplemente drenarse por sí mismo. Debe eliminarse meticulosamente, capa por capa deliberada. Este hecho transforma un evento breve y aterrador en una consecuencia duradera y pesada. La vida no se reanuda simplemente en el punto donde se detuvo. El paisaje físico recuerda el impacto. Cuando se sitúa dentro de la secuencia más grande de eventos recientes, actividad atmosférica inusual, cubiertas frágiles a través de la Tierra, presión intensa que se eleva debajo de la superficie, este movimiento de la Tierra se siente inconfundiblemente como una escalada. No es una destrucción súbita y universal, sino un aumento constante de peso y consecuencia. Las señales observables ya no se limitan a un solo elemento. El aire, la vida biológica y el suelo físico mismo están ahora todos involucrados activamente. Si está siguiendo de cerca esta narrativa, permanezca concentrado en lo que sigue. Porque cuando la tierra sólida comienza a moverse, el precedente histórico y profético dicta que rara vez es la señal final. Es el umbral definitivo. El signo subsiguiente no irrumpió con fuerza destructiva. Surgió en silencio, revelado solo cuando el suelo se desplazó lo suficiente como para exponer un objeto que nunca tuvo la intención de ser descubierto casualmente. No fue desenterrado a través de una excavación deliberada y cuidadosa o como parte de un esfuerzo de planificación geológica a largo plazo. No hubo herramientas, ni marcadores de estudio, y ciertamente ningún anuncio público oficial. En cambio, la extraña estructura apareció solo después de un movimiento sutil, casi imperceptible. En la Tierra, solo el desplazamiento suficiente para descubrir algo que había estado oculto debajo de profundas capas de roca, durante un periodo indeterminado. Incrustada en la cara de un acantilado rocoso, una formación que se asemejaba sorprendentemente a una puerta de piedra sellada apareció de repente. Sus bordes definidos poseían una rectitud deliberada, superando con creces la apariencia de fracturas naturales, y su forma sugería fuertemente una creación intencional en lugar de una mera erosión. A diferencia de las grietas aleatorias resultantes del estrés geológico o la meteorización, esta estructura exhibía simetría. Parecía colocada a propósito, no abierta. El factor que más profundamente inquietó a los observadores no fue el objeto en sí mismo, sino la ausencia total de contexto o explicación. Ningún registro histórico claro y conocido dio cuenta de su existencia. Ningún plan de construcción o arquitectónico moderno coincidía con su apariencia. Los arqueólogos, adoptando una postura cautelosa, enfatizaron que los procesos geológicos naturales ocasionalmente pueden generar formaciones que imitan el diseño humano. Sin embargo, incluso entre los escépticos más comprometidos, prevaleció una profunda vacilación. El aislamiento de la ubicación, el momento específico de su aparición y la forma en que fue revelado plantearon exponencialmente más preguntas que respuestas. A lo largo de la historia humana, la piedra ha funcionado como el símbolo principal de la permanencia. Las puertas talladas en piedra representan límites absolutos,
definiendo precisamente lo que se mantiene intencionalmente dentro y lo que se mantiene irrevocablemente fuera. En contextos ceremoniales antiguos, las entradas de piedra selladas se empleaban universalmente para tumbas, cámaras protegidas y espacios sagrados y secuestrados. Nunca estuvieron destinadas al descubrimiento accidental y casual. Su propósito singular era ocultar, preservar o efectuar una separación completa. La escritura enfatiza recurrentemente el poderoso concepto de sellado. Los sellos designan cosas como definitivamente reservadas, específicamente designadas o intencionalmente retenidas hasta la llegada de un tiempo predeterminado. Cuando se mencionan los sellos proféticos, no se rompen al azar, se abren solo cuando las condiciones espirituales precisas se cumplen perfectamente. La aparición de algo que se asemeja visualmente a una estructura sellada conlleva un peso inmenso, no por lo que puedan ser sus contenidos físicos, sino por lo que representa profundamente, conocimiento retenido durante mucho tiempo que de repente se vuelve accesible. La Biblia afirma con absoluta claridad, nada hay oculto que no haya de ser revelado. Esta declaración no se enmarca como una amenaza maliciosa, sino como una declaración de inevitabilidad final. El tiempo mismo sirve como el revelador definitivo. Lo que permanece enterrado lo hace solo temporalmente. El hecho de que esta estructura específica se clasifique eventualmente como una formación geológica rara o un remanente de construcción antigua y pasada por alto no disminuye inmediatamente su impacto. El significado no depende únicamente de la clasificación científica. En la narrativa bíblica, muchos momentos de revelación crítica se caracterizan por la sutileza, una piedra pesada meticulosamente apartada, una pared oculta repentinamente expuesta o una puerta revelada en silencio, lograda no a través de la fuerza disruptiva, sino a través del momento perfecto. Lo que hace que este momento resuene tan fuertemente es su quietud absoluta. No hubo un colapso generalizado, ni una gran destrucción, ni una urgencia externa impuesta desde los cielos. El suelo simplemente se desplazó ligeramente, y lo que había estado profundamente oculto se hizo visible al instante. No se requirió ninguna acción deliberada para abrirlo. No se hicieron afirmaciones inmediatas sobre su contenido. El mero hecho de la exposición en sí mismo fue suficientemente inquietante. En la Escritura, la revelación precede consistentemente a la decisión. Antes de la llegada del juicio, hay un desvelo. Antes de la imposición de la consecuencia, hay claridad. El acto de descubrir no obliga a creer, elimina el velo de la ignorancia. Pararse ante algo sellado invita a una reflexión profunda y tranquila en lugar de una reacción impulsiva. Plantea una pregunta elemental única: si este elemento específico estuvo oculto hasta este momento preciso, ¿cuál es el profundo significado espiritual de ahora? A veces, los cambios más importantes en la realidad no llegan acompañados de ruido o espectáculo. Llegan cuando el suelo fundamental se mueve lo suficiente como para mostrar claramente lo que siempre ha estado esperando allí en silencio. El peso acumulativo conferido a estos eventos se deriva no de la intensidad de un solo momento, sino de la manera sincronizada en que han comenzado a converger, una luz inexplicable en la atmósfera, la violencia que desciende desde arriba, capas de cobertura frágil a través de la tierra sólida, presión ascendente originada desde debajo de la superficie, el suelo de confianza comenzando a ceder y, finalmente, una antigüedad sellada que se hace visible. Cada fenómeno individual podría aislarse, explicarse técnicamente, archivarse categóricamente y quizás olvidarse. Sin embargo, juntos, forman un patrón acelerado que se está volviendo progresivamente imposible de ignorar. A lo largo de todo el curso de la historia registrada, la convergencia siempre ha sido juzgada más críticamente que la simple coincidencia. En la Escritura, las señales proféticas casi nunca se entregan una a la vez. Llegan en densos racimos, afectando simultáneamente a múltiples elementos críticos, impactando diferentes capas de vida y existencia. El cielo, la tierra fundamental, los sistemas ecológicos vivos y los cimientos humanos fundamentales responden en armonía colectiva. Cuando esto ocurre, la Biblia nunca lo interpreta como el final definitivo de todo. Lo describe explícitamente como el comienzo de una profunda conciencia espiritual. El Evangelio de Lucas registra una instrucción clara e inequívoca: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas. El énfasis central no está en el pánico inmediato, sino en el reconocimiento necesario. La palabra comenzar es de vital importancia. Denota un proceso continuo, no una conclusión rápida.
significa un cambio decisivo en la dirección en lugar de un colapso universal inmediato. Lo que el mundo está presenciando actualmente encaja precisamente dentro de este marco profético. Las señales en sí mismas no son idénticas, no repiten el mismo mensaje específico en el mismo formato. En cambio, se hacen eco activamente unas de otras a través de formas de existencia muy diferentes. El clima se comporta contrariamente a lo esperado. El suelo responde de forma impredecible. Los sistemas biológicos se reorganizan a toda prisa. Incluso lo que estaba históricamente oculto debajo de la superficie ahora comienza a emerger. El mensaje no es transmitido por una sola voz solitaria, sino por un coro de fenómenos convergentes. Este patrón inherente es precisamente por lo que el despido casual es cada vez más difícil. Los patrones exigen una interpretación profunda. Invitan activamente al discernimiento reflexivo en lugar de a la reacción de pánico. En la narrativa bíblica, momentos como este se caracterizan universalmente como umbrales, puntos específicos donde la humanidad está obligada por la fuerza a reconsiderar todas las suposiciones previas, sobre estabilidad, control y permanencia. Las rutinas diarias normales pueden continuar, pero algo fundamental debajo de ellas ha cambiado irrevocablemente. La Biblia nunca retrata tales momentos como expresiones de desesperanza absoluta. De hecho, con frecuencia se describen como actos de misericordia divina. Las advertencias siempre preceden a las consecuencias. Las señales aparecen antes de que las decisiones finales se tomen por completo. La conciencia se otorga antes de que se exija la rendición de cuentas final. Estos momentos no se envían para aterrorizar, sino para despertar espiritualmente. La verdadera pregunta no es si cada detalle minucioso puede explicarse científicamente. La pregunta fundamental es si la explicación, por sí sola, es suficiente para comprender el momento. La Escritura emite repetidamente la solemne advertencia de que las personas pueden presenciar las señales y, sin embargo, negarse a comprender su significado, no porque las señales en sí mismas no estén claras, sino porque desafían violentamente la comodidad humana establecida. Si este grupo actual de eventos genera un profundo sentimiento de inquietud espiritual, esa misma incomodidad puede ser el punto central. Interrumpen la distracción. Ralentizan el ritmo de la certeza. Invitan activamente a la reflexión profunda. Si se ha comprometido a ver esta presentación completa, tómese un momento ahora. Den me gusta a este vídeo. Articule qué elemento específico le llamó la atención en los comentarios y suscríbase al canal si su intención es permanecer conectado a medida que estos abrumadores patrones continúan su implacable desarrollo. Gracias por mirar. Gracias por comprometerse a prestar atención. El mecanismo específico de su movimiento o el momento preciso de su aparición seguían siendo esquivos. Simultáneamente, los principales centros de población, incluidos Chicago, Minneapolis y grandes secciones del noreste, fueron repentinamente engullidos por condiciones de ventisca, golpeando semanas antes del calendario estacional habitual. Las calles desaparecieron por completo bajo una cegadora nieve blanca. Los principales aeropuertos se transformaron rápidamente en un caos sistémico, y más de 1000 vuelos comerciales fueron cancelados sumariamente mientras la nación asombrada observaba el invierno descender como un intruso agresivo y no anunciado. Las velocidades del viento se dispararon más allá de las 80 mph, generando suficiente poder para derribar árboles masivos, destrozar la extensa infraestructura de líneas eléctricas y congelar vecindarios enteros en cuestión de minutos críticos. Sin embargo, la característica más inquietante fue el comportamiento errático, casi intencional, de la tormenta. Cambió abruptamente su trayectoria direccional, se intensificó sin ninguna causa meteorológica clara y se movió con una imprevisibilidad aterradora que los pronosticadores veteranos y experimentados admitieron que no podían racionalizar. Algunos observadores llegaron a describir la tormenta como operando bajo su propia lógica perversa, comportándose menos como un patrón atmosférico natural y más como una fuerza consciente que actúa con una intención hostil y específica. A través de todas las formas de redes sociales, los estadounidenses especularon abiertamente si la naturaleza estaba entrando en una fase de rebelión total, o si algo mucho mayor estaba trabajando activamente entre bastidores. Mientras toda la nación luchaba por procesar mentalmente este invierno repentino, hiperintenso y fuera de temporada, muchos buscaron instintivamente la guía de la Biblia. La Escritura habla a menudo del frío, las heladas y el hielo,
no simplemente como clima, sino como instrumentos formidables de autoridad divina. Job 37, 9-10 declara inequívocamente, del aliento de Dios se forma el hielo. Esto sirve como un poderoso recordatorio para los creyentes de que incluso el clima puede ser deliberadamente aprovechado como un mensajero. Además, en Mateo 24, 8, Jesús emitió una solemne advertencia de que el mundo experimentaría colectivamente el principio de dolores de parto, eventos que se caracterizan por un inicio repentino, una intensificación rápida y una inesperada interrupción, todo lo cual indica un cambio importante en la atmósfera espiritual. Un invierno fuera de temporada hace mucho más que simplemente interrumpir los horarios diarios. Sugiere poderosamente un mundo arrojado a un desequilibrio fundamental. Y para los millones que observan esta furiosa ráfaga ártica barrer la totalidad de América, la pregunta central se hizo más fuerte y más insistente: ¿es esto verdaderamente solo un clima aberrante? ¿O es una señal de algo mucho más consecuente que se acerca? Mientras Estados Unidos lidiaba con esta profunda y fuera de temporada congelación profunda, la sacudida fundamental ocurría simultáneamente mucho más allá de sus fronteras. Al otro lado del vasto océano, la nación de Somalia estaba sufriendo una de las catástrofes humanitarias más brutales registradas en décadas, un desastre impulsado por una sequía implacable y agotadora, agravada por cosechas fallidas y conflictos regionales endémicos. Regiones enteras y vastas habían sido desecadas irreversiblemente en polvo. Los pozos profundos se habían secado por completo. Las familias desesperadas se vieron obligadas a caminar durante días y días, buscando en vano fuentes de agua confiables que simplemente ya no existían. Millones de personas dependían ahora totalmente de la ayuda alimentaria de emergencia simplemente para la supervivencia continua. Vastas poblaciones estaban siendo desplazadas a la fuerza, abandonando sus hogares ancestrales ya que la tierra demostró ser definitivamente incapaz de sostener la vida humana. Lo que hace que este momento sea tan profundamente aleccionador no es solo la escala inmediata y agonizante del sufrimiento, sino el patrón discernible que emerge. Mientras se congela inesperadamente, otras naciones arden simultáneamente bajo el flagelo de la sed y la hambruna. La Escritura advirtió explícitamente sobre un tiempo en que el clima, las naciones y las personas gemirían colectivamente al unísono, lo que indica que el mundo estaba entrando decisivamente en una temporada profética. Jesús mismo habló de esta convergencia precisa en Mateo 24, guerras, hambrunas, angustia generalizada entre las naciones y agitación ambiental extrema, todo sucediendo en proximidad sincronizada. Por lo tanto, la pregunta se vuelve totalmente inevitable. ¿Estamos simplemente observando una colección aleatoria de crisis globales devastadoras? ¿O son estos los mismos dolores de parto que Jesús declaró específicamente que llegarían justo antes de su regreso definitivo? A medida que el suelo de Somalia se agrietaba y se secaba hasta convertirse en polvo, el majestuoso río Mississippi exhibió de repente un comportamiento anómalo, hinchándose impredeciblemente, arremolinándose violentamente y cambiando su curso lo suficiente como para exponer estructuras que habían estado sumergidas y ocultas durante mucho tiempo. De las aguas recién embravecidas y expuestas, surgió algo profundamente extraordinario. Pescadores que operaban en un tramo tranquilo del río sacaron a la orilla el cuerpo de una criatura diferente a cualquiera conocida por la biología moderna. Poseía un cuerpo tremendamente largo, parecido a una serpiente, pero terminaba en una poderosa cabeza parecida a un dragón con distintas protuberancias óseas. La imagen perturbadora se volvió viral instantáneamente en las plataformas en línea. Se solicitó inmediatamente el análisis de expertos, pero los resultados solo intensificaron el enigma. El cráneo de la criatura no se alineaba con el de una anguila, una serpiente, un cocodrilo o incluso con ninguna especie prehistórica conocida en el registro biológico. Sin embargo, los ancianos de las tribus nativas no expresaron sorpresa. Afirmaron que el Mississippi siempre había sido considerado como un río de presagios, un lugar donde los elementos ocultos en las profundidades subterráneas emergen solo cuando el mundo natural está inquieto. Después de las recientes inundaciones intensas que erosionaron rápidamente el lecho del río, muchos concluyeron que esta criatura no solo había flotado, había estado acostada allí, esperando pacientemente a que la tierra cambiante la revelara. Y cada vez que el mundo natural presenta una revelación biológica tan profundamente perturbadora, la humanidad recurre instintivamente a la única fuente donde tales criaturas se mencionan proféticamente: la Biblia.
La Biblia aborda a las criaturas de esta naturaleza, no como mitología fantástica, sino como símbolos proféticos concretos. Isaías 27:1 describe a Dios confrontando directamente a una serpiente marina gigante. Y el Salmo 74:13-14 recuerda el aplastamiento del dragón marino antes de ser rescatado. En la Escritura, cuando aparecen de repente bestias extrañas, se presenta consistentemente como una señal de que los cambios fundamentales y más profundos, tanto espirituales como temporales, están activamente en marcha. Y ahora, millones se quedan preguntándose, ¿es esta aparición única meramente un extraño fenómeno natural? ¿O es el poderoso impulso de una antigua profecía, que sirve como un recordatorio visceral de cosas profundas que aún están por venir? Sin embargo, el avistamiento de esta anomalía acuática no fue el único evento extraordinario que cautivó la atención de la nación. Poco después, los residentes de Arizona y Nuevo México comenzaron a informar de una racha específica de luz que se expandió rápidamente, pareciendo transformarse en lo que parecía ser una sábana blanca gigantesca y perfecta que se extendía por el inmenso cielo. Su forma creció hacia afuera con una simetría sorprendente e impecable, formando en última instancia lo que numerosos testigos describieron como un enorme par de alas, una configuración mucho más espeluznante e intencional que cualquier cosa explicable por el escape de cohetes convencional o la dispersión atmosférica aleatoria. La luz no se alejó pasivamente ni se desvaneció rápidamente como una corriente de humo. En cambio, mantuvo deliberadamente su forma, brillando suavemente, como si poseyera una fuerza vital interna y dinámica. Los testigos informaron que se parecía mucho a un cuerpo celeste en el acto de descender, con sus enormes alas claramente extendidas sobre la línea del horizonte distante. Los pilotos que volaban a gran altura transmitieron informes de una racha larga y profundamente grabada que parecía estar escrita permanentemente en el cielo mismo, como si hubiera sido marcada por una mano invisible que ningún instrumento podía detectar o medir. Los meteorólogos ofrecieron el término técnico anomalía de la atmósfera superior. Sin embargo, incluso ellos admitieron que la forma resultante parecía excesivamente intencional, casi explícitamente simbólica. Y es este sentido poderoso y agudo de revelación lo que instantáneamente redirigió la atención hacia la Escritura. La Biblia habla persistentemente de señales intencionales que se manifiestan en el cielo, no sucesos aleatorios, sino marcadores calculados que apuntan directamente hacia momentos de intervención divina. Mateo 12:30 declara explícitamente que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, justo antes de su regreso. Muchos de los que presenciaron la cortina de luz expansiva y brillante sintieron que este versículo específico resonaba poderosamente, sintiendo como si los cielos estuvieran a punto de abrirse. El Salmo 19:1 sirve como un recordatorio perpetuo: los cielos declaran la gloria de Dios, no susurrando o simplemente insinuando, sino proclamando poderosamente. En el contexto bíblico, el cielo no es un telón de fondo pasivo y silencioso. Funciona como el escenario definitivo para las advertencias y anuncios más urgentes de Dios. En consecuencia, a medida que esta cortina radiante se desarrollaba a través del suroeste, la pregunta central para muchos pasó de buscar su causa científica a preguntar, ¿por qué ahora? Si los cielos han comenzado a hablar decisivamente, lo que sigue puede resultar ser el punto de inflexión más crucial de todos. Síganos de cerca. En lo profundo de los confines de Echo Canyon, una región donde las rocas cambiantes rara vez producen algo históricamente nuevo, un equipo de topógrafos geológicos hizo un descubrimiento verdaderamente sorprendente. Enterrado bajo milenios de capas de roca desmenuzadas, desenterraron un recipiente de bronce sellado. El artefacto era de forma octogonal, intrincadamente elaborado con una tapa de cierre hermético y asegurado por un grueso cordón que se había fosilizado por completo a lo largo de los siglos. Lo que instantáneamente desconcertó a los historiadores asistentes no fue solo el exquisito nivel de artesanía, sino las marcas precisas grabadas en su superficie, símbolos que se parecían claramente a motivos rituales del cercano Oriente Antiguo, totalmente distintos de cualquier cultura nativa americana o europea primitiva conocida. Su presencia inexplicable planteó una pregunta que los eruditos no pudieron responder: ¿cómo podría un artefacto con características definitivas del Medio Oriente terminar en lo profundo de Utah, siglos antes de cualquier contacto intercontinental registrado? Algunos teorizaron que fue sellado intencionalmente durante un periodo masivo de agitación profética, destinado a permanecer desenterrado solo hasta que el mundo volviera a entrar en un punto de crisis específico y análogo.
La Biblia enseña que ciertos objetos son sellados y enterrados, no con la intención de perderse permanentemente, sino de ser preservados meticulosamente y encontrados en el tiempo predeterminado y señalado por Dios. Jeremías 32, 14 establece esto claramente: pon estos pergaminos en una jarra sellada para que se guarden por mucho tiempo. Esto implica la existencia de verdades específicas, advertencias críticas y evidencias materiales que Dios se reserva deliberadamente para una generación futura, solo para ser abiertas cuando el momento espiritual sea perfecto. Job 12 y 22 agrega un significado adicional. Él revela las cosas ocultas en la oscuridad y saca a la luz las cosas ocultas. Cuando la Escritura se refiere a cosas ocultas, significa más que meros secretos. Se refiere a verdades fundamentales que Dios promete sacar a la luz él mismo, específicamente a medida que el mundo entra en un periodo de profunda transformación. A lo largo de toda la narrativa bíblica, cada vez que un objeto enterrado emerge inesperadamente de la tierra, se presenta consistentemente como una señal de que Dios se está preparando activamente para ejecutar una obra importante entre las naciones. La pregunta sigue siendo, ¿es esta jarra una mera coincidencia geológica? ¿O es un poderoso recordatorio de que las verdades selladas hace mucho tiempo ahora están, finalmente, comenzando a desvelarse? Estén atentos, aún no hemos agotado las señales. En las últimas semanas, múltiples agencias estatales han confirmado definitivamente la aparición repentina de vastas fisuras que desgarran activamente las expansivas regiones desérticas. Algunas de estas heridas terrestres se extienden por muchas millas, tallando el paisaje antiguo con una precisión inquietante que ha dejado a los geólogos profesionales totalmente aturdidos. Muchas de estas grietas profundas se forman con tanta velocidad, a veces materializándose por completo de la noche a la mañana, que los expertos han luchado por explicar científicamente cómo el suelo seco y compactado puede dividirse repentinamente con tal velocidad inmediata. Las imágenes satelitales revelan un factor aún más perturbador. Varias fisuras importantes corren en líneas perfectamente paralelas, espaciadas casi matemáticamente uniformemente, lo que sugiere que siguen un plano calculado en lugar del estrés aleatorio de la actividad sísmica natural. Estas no son meramente rupturas de fallas normales. En ciertos lugares, el suelo se ha abierto lo suficiente como para crear funcionalmente dos placas terrestres completamente separadas, formando paredes verticales afiladas y altas donde la tierra había permanecido plana y sin romperse anteriormente. Los residentes locales que viven cerca de las áreas afectadas describen una quietud profunda y aterradora que desciende momentos antes de que el suelo se abra visiblemente. Sin viento, sin movimiento perceptible, sin sonido, solo una tranquilidad abrumadora y pesada, seguida por la fractura catastrófica y repentina del suelo del desierto. Los lugareños han confesado que la sensación es similar a la de la tierra misma conteniendo la respiración antes de sufrir una fractura profunda y violenta. La Biblia habla ominosamente de un día futuro en que la tierra física misma se abrirá como una poderosa señal del inminente acercamiento del Señor. Zacarías 14, 4 describe la tierra partiéndose de este a oeste a medida que Cristo desciende, una ruptura geográfica tan fundamentalmente significativa que divide la tierra en dos partes distintas. Si bien las fisuras actuales de Arizona y Nevada no están confirmadas como ese evento final y específico, su forma repentina y direccional y su patrón inquietante tienen un parecido inconfundible con estas poderosas imágenes proféticas, el desgarro largo, repentino y dirigido de la frágil superficie de la tierra. Jesús también emitió una advertencia en Mateo 24, 7 de que habría terremotos en muchos lugares, antes de que se desarrollara la temporada profética final. Críticamente, la redacción griega original se refiere no solo al temblor violento, sino a la fractura real del suelo mismo, en esencia, la ruptura física de la creación. Lo que estamos observando actualmente en el desierto americano no es únicamente una curiosidad geológica. Es un reflejo notablemente preciso de lo que la Escritura identifica como una de las señales definitivas que preceden a un gran cambio. Y si la tierra sólida está comenzando a fracturarse visiblemente, ¿qué verdad fundamental revelará violentamente a continuación? Quédese con nosotros. Las señales proféticas se están acelerando en fuerza. Precisamente cuando el suelo se estaba partiendo violentamente en los desiertos del suroeste, apareció un tipo de señal completamente diferente a miles de millas de distancia. Esta vez, el fenómeno se originó no debajo de la tierra, sino muy por encima de ella. En las profundas y tranquilas horas de una noche de Florida, los residentes se sintieron atraídos al aire libre para presenciar una vista asombrosa.
Un anillo rojo masivo y perfecto suspendido en el cielo. No estaba a la deriva, expandiéndose o desvaneciéndose. Simplemente colgaba allí, perfectamente circular, brillando con el pulso lento y medido de un latido del corazón en la atmósfera. Durante casi 20 minutos, este misterioso halo permaneció rígidamente fijo en su posición. Los vídeos documentaron a familias paradas en sus entradas, vecinos congregándose en silencio en las calles, personas abandonando restaurantes y conductores deteniéndose en las carreteras, todos unidos mirando hacia arriba en silencio aturdido. Esta aparición específica no era una aurora, la latitud era demasiado baja. No era un reflejo satelital, la simetría era demasiado geométricamente perfecta. Y definitivamente no fue el lanzamiento de un cohete, no hubo movimiento, ni penacho de humo, ni evidencia de interrupción atmosférica. Los científicos lo categorizaron rápidamente como una anomalía de luz aérea, un fenómeno que involucra partículas altamente cargadas en la atmósfera superior. Sin embargo, incluso los expertos concedieron que un anillo tan impecable, perfectamente definido, profundamente estable e intensamente carmesí es virtualmente imposible de generar a través de procesos naturales. El público no se convenció con la explicación técnica. En línea, un apodo popular se extendió instantáneamente, la corona carmesí. Para muchos, este título se sintió ominosamente apropiado. A lo largo del arco de la escritura, las imágenes rojas que aparecen en los cielos han llevado consistentemente un poderoso sentido de advertencia, momentos específicos en que Dios permite que el cielo mismo entregue un mensaje directo. Joel 2:31 declara solemnemente, la luna se convertirá en sangre antes del gran día del Señor. Un sorprendente signo rojo en el cielo se ha asociado históricamente con la inminente interrupción divina, una fuerte señal de que algo fundamental se está moviendo dentro del reino invisible y espiritual. Jesús mismo emitió una advertencia en Lucas 9:25 de que habría señales visibles en el cielo que causarían deliberadamente asombro y miedo entre todas las naciones. Lo que presenció la población de Florida fue exactamente esto, una señal que nadie podía categorizar cuidadosamente, nadie podía descartar racionalmente, ciertamente, nadie podría olvidar jamás. La pregunta actual no es si el halo fue físicamente real, las imágenes son irrefutables. La pregunta operativa es, ¿por qué se materializó ahora? En un año ya saturado de agitación global, la vista de los cielos mostrando visiblemente una corona carmesí se siente menos como una coincidencia y mucho más como un mensaje directo y deliberado. Si el cielo está comenzando a coronarse visiblemente de rojo, ¿para qué se está preparando el mundo? Quédese con nosotros. Las señales finales se acercan con urgencia. A medida que se acercaba la temporada navideña de 2025, Estados Unidos se encontró navegando por una profunda temporada social a diferencia de cualquiera experimentada en la memoria reciente. La economía nacional continuó cediendo bajo la tensión de la inflación arraigada y la inestabilidad generalizada. La división social se amplió hasta convertirse en un abismo irreparable. Las tasas de criminalidad se aceleraron en las principales ciudades y una abrumadora sensación de agotamiento nacional se cernió pesadamente en el aire. Los ciudadanos describieron una pesadez colectiva y una ansiedad aguda que se negaron a levantarse, incluso en medio del resplandor tradicional de las luces navideñas, la música de temporada o las tradiciones establecidas. Fue en este contexto de ansiedad generalizada que comenzó a surgir una tendencia sorprendente y significativa. Las iglesias de todo el país informaron de un aumento repentino y notable en las reuniones de oración, las conmovedoras llamadas al altar y las visitas tranquilas y no anunciadas de personas que no habían puesto un pie dentro de un santuario durante muchos años. Los pastores observaron que los corazones se estaban ablandando notablemente, como si algo profundo dentro de la conciencia nacional sintiera que un importante punto de inflexión se acercaba rápidamente. Estos eventos extraños acumulados, las tormentas repentinas y heladas, la aparición de la criatura del río, la luz celestial, el descubrimiento del antiguo recipiente, el inquietante halo rojo, estaban agitando colectivamente un profundo despertar espiritual enterrado durante mucho tiempo bajo las distracciones de la vida moderna. Los estadounidenses ahora se hacían las preguntas fundamentales que habían ignorado con éxito durante décadas. ¿Qué está sucediendo exactamente? ¿Por qué está sucediendo ahora? ¿Cuál es el significado central de esta convergencia? Y directamente en esta temporada de ansiedad aguda, una de las profecías más antiguas jamás pronunciadas regresó con una claridad resonante, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido,
y su nombre será llamado Príncipe de Paz. Esta profecía fue entregada originalmente a un pueblo que se ahogaba en intensa confusión, parálisis política, miedo existencial y profunda incertidumbre. Llevaba la promesa de que la paz genuina y duradera no emanaría de los gobiernos, los ejércitos masivos o la riqueza acumulada, sino únicamente de una sola persona, un Salvador, un rey que finalmente gobernaría con perfecta justicia y profunda quietud en un mundo que colapsaba activamente sobre sí mismo. Hoy, este mensaje se siente inquietante e inmediatamente relevante. Cuando la paz social se desvanece fundamentalmente, el profundo anhelo por el príncipe de paz se vuelve exquisitamente más nítido. Cuando el mundo desciende a la oscuridad espiritual, su luz se vuelve más fácil y urgente de discernir. Y cuando las señales extraordinarias se multiplican alrededor de la temporada navideña, el momento exacto que celebra su primera y humilde llegada, muchos se quedan preguntándose si ahora están presenciando recordatorios inconfundibles de su profetizado segundo advenimiento. El hecho de que estos eventos estén convergiendo específicamente durante las vacaciones no se pierde en la conciencia estadounidense. La gente pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué una multiplicación tan rápida de señales en una ventana de tiempo tan corta? Quizás se deba a que la Navidad siempre ha sido históricamente una temporada de máxima revelación, primero en el pequeño pueblo de Belén, y un día, de nuevo, en majestad. Si la nación está siendo atraída irresistiblemente de nuevo hacia el príncipe de paz, entonces lo que está por seguir puede resultar ser incluso más significativo que todo lo que ya hemos documentado. Quédese con nosotros. El patrón profético está lejos de haber concluido. A medida que cada nuevo fenómeno anómalo se desarrollaba rápidamente, los investigadores dedicados comenzaron a notar una peculiar estructura subyacente. Ninguno de estos eventos específicos se distribuyó aleatoriamente a lo largo del año calendario. En cambio, estaban ocurriendo dentro de una ventana estacional estrechamente limitada, agrupándose intensamente alrededor del final del otoño y el comienzo inmediato del invierno, precisamente el periodo temporal que muchas tradiciones antiguas identifican como un tiempo de desvelo espiritual, sacudida global y profunda transición. Meteorólogos, biólogos, geólogos y astrónomos examinaron independientemente los eventos a través de la lente estrecha de sus respectivos campos. Y si bien cada disciplina podría ofrecer explicaciones parciales y técnicas, ninguna podría negar en última instancia el patrón dominante. Todo lo significativo está sucediendo demasiado cerca, demasiado rápido. Los científicos reconocieron cautelosamente este fenómeno de agrupación, pero se abstuvieron de asignarle un significado definitivo, simplemente señalando que las anomalías estadísticas ocurren ocasionalmente. Sin embargo, no pudieron ofrecer ningún mecanismo para explicar por qué el clima, la biología, la geología profunda y la óptica atmosférica entrarían en erupción simultáneamente de manera sincronizada. Los eruditos religiosos, por el contrario, mostraron mucha menos vacilación. Muchos señalaron enfáticamente que esta convergencia actual refleja las advertencias específicas articuladas por Jesús en Mateo 24 más de cerca que quizás cualquier otro periodo en la memoria humana reciente. Este umbral profético describe un momento en el que señales en los cielos, angustia entre las naciones, terremotos en varios lugares y visiones espantosas, comenzarían a acumularse implacablemente unas sobre otras. Lo que hace que este patrón observado sea aún más dramáticamente sorprendente es su innegable naturaleza en capas. La atmósfera inmediata está generando luces y colores antinaturales nunca antes escuchados. La tierra sólida se está abriendo visiblemente con fisuras repentinas y largas. Las aguas profundas están revelando activamente criaturas extrañas que han estado ocultas durante siglos. Los sistemas meteorológicos fundamentales están rompiendo sus límites estacionales tradicionales. Y el espíritu humano, quizás el indicador más crucial de todos, se está volviendo agudamente inquieto, profundamente ansioso, pero simultánea y repentinamente receptivo a la oración sincera. Jesús estableció un marco claro y rector para la comprensión de tal convergencia. Mateo 12 y 33 declara: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». Esto significa no una señal solitaria, ni dos, sino una combinación, que llega secuencialmente, como piezas complejas de un rompecabezas profético que encajan decisivamente. Lucas 9 y 28 proporciona el contrapunto necesario y esperanzador. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Esta no es una instrucción hacia el miedo, sino un imperativo hacia la conciencia activa, un mandato para reconocer que el cielo y la tierra hablan con frecuencia en profunda armonía cuando un punto de inflexión definitivo es inminente. A lo largo de todo el continente americano, la tierra está temblando visiblemente, el cielo está señalando urgentemente, las aguas se están agitando dramáticamente y los corazones humanos se están despertando espiritualmente. Cuando cada evento se analiza por separado, se registran simplemente como anomalías extrañas. Pero cuando se ven colectivamente, el patrón resultante se vuelve innegablemente imposible de ignorar. Algo significativo se está construyendo activamente, algo poderoso está convergiendo y las señales proféticas solo están aumentando en urgencia. Quédese con nosotros. La conclusión final puede alterar fundamentalmente todo lo que usted cree. Si esta colección acelerada de señales realmente conlleva un peso profético tan inmenso, entonces América, y quizás la comunidad global en general, puede estar entrando actualmente en una de las temporadas con mayor carga profética en toda la historia humana. La Escritura enseña que justo antes de la intervención decisiva de Dios, todo el mundo creado comienza a gemir físicamente. No en voz baja, sino con una intensidad que se acelera rápidamente. Pablo escribe en Romanos 8 y 22 que, toda la creación ha estado gimiendo a una con dolores de parto hasta ahora. Esto significa que la tierra, los cielos y las naciones sentirán agudamente la presión concentrada de un mundo que se acerca rápidamente a una profunda transformación. Esta realidad explica por qué millones se hacen ahora exactamente la misma pregunta, haciéndose eco en iglesias, hogares y plataformas de redes sociales. ¿Está Cristo verdaderamente preparándose para regresar? Si la respuesta es no, entonces, ¿cómo podemos posiblemente explicar la alineación precisa y extraordinaria entre los eventos mundiales, tangibles actuales y las antiguas profecías que fueron meticulosamente pronunciadas hace miles de años? La Biblia contiene advertencias explícitas preparadas específicamente para un tiempo así. 2 Timoteo 3, 1 declara, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, describiendo condiciones de colapso moral, conflicto generalizado y confusión social, condiciones que ahora están inconfundiblemente presentes. Ageo 2, 6-7 profetiza un momento específico en que Dios proclama: yo sacudiré los cielos y la tierra, y temblarán todas las naciones, una sacudida que se entiende no solo como física sino profundamente espiritual. Amós 3, 7 asegura a los fieles que, ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, sugiriendo que la multiplicación de estas señales no es casualidad, sino revelación intencional. Hebreos 12, 26-27 habla de Dios sacudiendo fundamentalmente la creación para que, lo que no puede ser sacudido permanezca, señalando directamente una separación divina entre los elementos que son temporales y los que son eternos. Y Apocalipsis 3, 3 emite la potente advertencia a los creyentes de mantente despierto, porque vendré como un ladrón, y no sabrás a qué hora vengo, un llamado urgente a la vigilancia profunda en momentos de profunda incertidumbre global. Quizás la escritura más aleccionadora provenga de 1 Tesalonicenses 5, 2-3, que dice: el día del Señor viene de repente como dolores de parto sobre una mujer embarazada, reflejando perfectamente la intensidad rápida y secuencial de las señales que estamos presenciando hoy. La pregunta crítica sigue siendo: ¿coinciden estas numerosas señales precisamente con el antiguo patrón profético? Si la creación está gimiendo ahora exactamente como lo describió la Escritura, y si los corazones de toda la nación están despertando espiritualmente en el mismo momento, ¿qué implicaciones profundas tiene esto para el año inminente que viene? Antes de que se manifieste la próxima señal, se alienta urgentemente a los espectadores a permanecer espiritualmente alertas, firmemente anclados en la verdad bíblica y preparados espiritualmente para lo que se avecina. Asegúrese de interactuar, comentar y suscribirse para no perderse los desarrollos finales. El segundo advenimiento de Jesucristo. La anticipación del segundo advenimiento de Jesucristo ha seguido siendo la esperanza fundamental y central para los creyentes desde la majestuosa ascensión del Salvador desde el Monte de los Olivos. 40 días después de su resurrección, reunió a sus apóstoles y completó definitivamente la fase mortal de la obra que había sido enviado a realizar. Mientras ascendía a los cielos, 2 ángeles asistentes se materializaron junto a los apóstoles y entregaron la solemne promesa de que, exactamente el mismo Jesús que fue llevado al cielo regresaría precisamente de la misma manera. Desde ese momento preciso en adelante,
Los discípulos dedicados de Cristo en cada generación posterior han dirigido continuamente su mirada hacia su eventual regreso con profunda anticipación, solemne reverencia y fe inquebrantable. Cuando Jesús regrese de nuevo, aparecerá con poder abrumador y gloria divina. Uno de sus primeros actos será la limpieza integral de la tierra. Todo lo que ha sido corrompido por la iniquidad y el pecado será barrido por completo, y todo el globo será purificado por fuego, exactamente como se predijo en las Escrituras. Esta poderosa acción limpiadora prepara al mundo para su justo y último juicio. Cristo luego juzgará a todas las naciones definitivamente, ejecutando una clara separación entre los justos y los impíos. Juan el Revelador describe haber presenciado tronos de juicio y a los fieles mártires que sufrieron por dar testimonio de Jesús reinando con él por un periodo de 1000 años, mientras que los impíos muertos no resucitarían hasta que ese milenio hubiera concluido definitivamente. El segundo advenimiento también marcará el comienzo del milenio, una era sagrada de 1000 años durante la cual Cristo reinará personal y físicamente sobre la tierra. Los justos vivos serán instantáneamente arrebatados para encontrarse con Él, y el mundo finalmente experimentará la paz total prometida durante mucho tiempo por los antiguos profetas. Durante esta era santificada, como enseñó el presidente Brigham Young, los templos se establecerán universalmente en toda la tierra, y los santos participarán en ordenanzas sagradas esenciales para sus antepasados. El conocimiento fundamental se expandirá exponencialmente, las familias serán selladas de nuevo a través de las generaciones hasta Adán, y la cadena continua de autoridad del sacerdocio se hará completa, extendiéndose desde el primer hombre hasta la última generación de la humanidad. Otro evento profundamente vital concurrente con el regreso del Señor es la finalización formal de la primera resurrección. Aquellas personas que vivieron fielmente, y por lo tanto, calificaron para la resurrección de los justos, se levantarán gloriosamente de sus tumbas y se unirán al Salvador mientras desciende. Este proceso de resurrección comenzó fundamentalmente cuando Cristo mismo resucitó de entre los muertos, y cuando otros individuos justos aparecieron posteriormente en Jerusalén y en el continente americano, testificando inequívocamente de su victoria final sobre la muerte. Todas las personas que participen en esta resurrección específica heredarán la gloria celestial. Posteriormente a ellos, aquellos dignos de la gloria terrestre serán resucitados, completando así la primera resurrección. Los impíos, tanto los vivos como los muertos, deben esperar hasta la resurrección final, y en última instancia, recibirán la gloria celestial o serán arrojados a las tinieblas de afuera, de acuerdo con la justicia eterna y perfecta de Dios. En el momento de su venida, Jesús asumirá definitivamente su lugar que le corresponde como Rey sobre el cielo y la tierra. El gobierno de Dios se establecerá permanentemente, y Cristo gobernará en paz perfecta e ininterrumpida durante los 1000 años completos. Su primera venida se caracterizó por una profunda humildad, nacido en un humilde establo, en gran parte rechazado por su propio pueblo e injustamente crucificado. Su segundo advenimiento, sin embargo, será inconfundible, universalmente reconocido y absolutamente glorioso. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Será aclamado universalmente como Señor de señores, Rey de reyes, el Dios poderoso y el Príncipe de paz. Si bien ningún ser humano posee conocimiento del día exacto o la hora precisa de su venida, el Señor ha proporcionado misericordiosamente señales específicas para ayudar a sus seguidores a reconocer, con precisión cuando se acerca el momento crítico. Comparó estas señales con una higuera que saca espontáneamente sus hojas, lo que indica el acercamiento definitivo del verano. Del mismo modo, cuando los eventos profetizados comienzan su desarrollo colectivo, su venida estará demostrablemente cerca, incluso a las puertas. Sin embargo, también advirtió explícitamente a sus discípulos que observaran continuamente y permanecieran preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que la gente menos espera su llegada. La preparación para el segundo advenimiento no depende de conocer el momento cronológico preciso, sino de vivir constantemente en un estado de fidelidad y disposición. Nos preparamos abrazando de todo corazón las enseñanzas fundamentales del Evangelio, siguiendo diligentemente al profeta inspirado y viviendo vidas dignas de la guía continua del Espíritu Santo. Cuando nos adherimos a estos principios, el inevitable regreso del Salvador se transforma de una fuente de miedo en una de profunda alegría. Él extiende una promesa tranquilizadora: el reino eterno pertenece a sus seguidores fieles, y Él viene rápidamente a reclamar a su pueblo. Los informes largamente documentados de sonidos de bocina inquietantes que emanan de los cielos alrededor de Él
mundo en los últimos años se han intensificado repentinamente. Simultáneamente, un incendio masivo estaba destruyendo activamente un edificio de iglesia histórico en Memphis, Tennessee. El intenso incendio consumió la estructura de 130 años de antigüedad. Las imágenes inundaban las plataformas de redes sociales. Testigos presenciales en Oklahoma informaron específicamente de fuertes y resonantes sonidos de trompeta que sacudían los cielos, un sonido diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Momentos después de este evento acústico, una visión sorprendente de Jesús, envuelta en una luz intensamente radiante, apareció de repente sobre las nubes, dejando a las multitudes temblando de miedo y llorando de asombro. En todo el panorama estadounidense, las iglesias han estallado violentamente en llamas, sus santuarios colapsando en escombros incluso mientras los creyentes devotos se reunían en las calles para orar. Mientras tanto, una sequía severa e implacable se apodera de la tierra. Los ríos principales se desvanecen por completo. El suelo se agrieta como piel reseca y los agricultores desesperados claman por una lluvia que nunca llega. ¿Son estas meras coincidencias trágicas y aleatorias? ¿O son advertencias innegables y sincronizadas emitidas directamente desde los cielos? En esta presentación detallada, descubriremos precisamente lo que ha ocurrido, cómo estos eventos se conectan intrincadamente con la profecía antigua y por qué millones ahora creen que el prometido regreso de Cristo está más cerca que nunca antes imaginable. Antes de continuar, lo alentamos a dar me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y compartir sus pensamientos perspicaces a continuación. Sonidos de trompeta sacudieron Oklahoma. Dentro de la quietud inusual de una noche de Oklahoma, un sonido profundamente extraño fracturó repentinamente el silencio. No era el estruendo familiar de un trueno, ni el rugido del viento, ni el traqueteo de la maquinaria. Fue una explosión profunda, de larga duración, de tono metálico y ferozmente resonante, que se hizo eco simultáneamente como si toda la cúpula del cielo estuviera actuando como una gigantesca bocina. Las ventanas traquetearon violentamente. Las alarmas de los vehículos se activaron espontáneamente y el aire mismo pareció vibrar con fuerza física. Aquellos que experimentaron el fenómeno describieron una cosa con certeza, el sonido de una trompeta celestial. Los testigos se apresuraron a salir, grabando el evento mientras el ruido continuaba en pulsos pesados y poderosos. Algunos afirmaron que el sonido subía y bajaba dramáticamente, exactamente como si se tocara una bocina desde dentro de la densa capa de nubes. Otros admitieron que el ruido puro les perforó el pecho, dejándolos profundamente sacudidos y temblando. No había tormentas presentes, ni aviones visibles, ni explicaciones científicas inmediatas, solo el sonido aterrador y majestuoso de una trompeta llenando el cielo nocturno. La Biblia habla con una claridad innegable sobre una ocasión tan trascendental. 1 Tesalonicenses 4:16 declara audazmente, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Para los creyentes devotos, la conexión fue instantánea e irrefutable. El toque de trompeta escuchado sobre Oklahoma sirvió como un eco inquietante de esa profecía final, agitando los corazones humanos con un doble sentido de asombro y profunda urgencia. Los científicos intentaron racionalizar el evento, sugiriendo cambios en la presión atmosférica o terremotos distantes y profundos bajo tierra. Sin embargo, incluso los expertos admitieron que el volumen y los informes generalizados eran muy inusuales, afirmando que ningún dato mensurable coincidía con la escala pura de lo que la gente aterrorizada describió haber escuchado. No se puede medir científicamente la fe, señaló un pastor local, pero no se puede ignorar en absoluto cuando los cielos producen un sonido que coincide precisamente con la profecía. Esto deja una pregunta inevitable: ¿fue esto meramente una extraña ocurrencia acústica natural? ¿O fue un ensayo deliberado para el día final en que el Señor descenderá, anunciado por su verdadera trompeta, para convocar a todas las naciones? Si una sola noche en Oklahoma puede reverberar con tal sonido, ¿qué tan inconmensurablemente abrumadora resultará ser la verdadera explosión final? La visión en los cielos. Momentos inmediatamente posteriores al toque de trompeta que sacudió Oklahoma, los testigos informaron de un espectáculo visual aún más asombroso. A medida que los poderosos ecos se desvanecían en el silencio, el cielo nocturno pareció dividirse violentamente. La capa de nubes retrocedió dramáticamente, como una cortina corrida. Y en la apertura masiva resultante, apareció una figura de luz radiante. Brillaba con un brillo abrumador.
La silueta era inconfundible, una forma que se asemejaba fuertemente a Jesús, envuelta en túnicas tejidas de luz pura. Alrededor de él, se vieron innumerables seres angelicales flotando. Sus alas estaban muy extendidas, brillando intensamente como si estuvieran intrincadamente tejidas con fuego concentrado y cristal. Para cada persona que vio esto, los cielos distantes ya no se sentían remotos. Estaban repentinamente vivos, declarando activamente un mensaje específico y poderoso que nadie podía negar racionalmente. Las personas que estaban de pie en las calles se arrodillaron instintivamente. Algunos lloraron incontrolablemente, mientras que otros levantaron sus manos en adoración espontánea, quedando sin palabras mientras torrentes de lágrimas corrían por sus rostros. Los teléfonos celulares capturaron cada detalle. Las transmisiones en vivo se extendieron por todas las plataformas de redes sociales en cuestión de minutos. Millones observaron en tiempo real, totalmente asombrados mientras la vívida visión persistía. Un testimonio silencioso e innegable escrito con una luz abrumadora sobre el paisaje americano. La increíble escena se hizo eco precisamente de las potentes palabras de la Escritura. Apocalipsis 1:7 proclama: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él». La visión que ocurrió en los cielos de Oklahoma no fue un rumor vago o una imagen borrosa y ambigua. Fue intensamente vívida, compuesta majestuosamente e innegable. Para los creyentes dedicados, se sintió como un anticipo inmediato de esa misma promesa, una advertencia potente y visible de que el prometido regreso del Señor está más cerca de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Los escépticos se apresuraron a descartar el evento como refracción de luz aleatoria, reflexión atmosférica o incluso una sofisticada ilusión digital. Pero para aquellos que estaban físicamente de pie bajo la figura brillante y magnífica, ninguna cantidad de ciencia podría borrar el asombro profundo y visceral que se apoderó de sus corazones. El momento específico fue demasiado perfecto, primero el toque de trompeta, luego la visión de Cristo rodeado de huestes angelicales. La secuencia coincidió con la expectativa profética demasiado precisamente para ser ignorada casualmente. Esto no fue un fenómeno atmosférico ordinario. Fue mucho más que un simple misterio, trascendió la mera maravilla. Fue un llamado inconfundible y rotundo, una convocatoria fuerte e innegable entregada directamente desde el cielo mismo. La visión declaró con certeza que la hora es peligrosamente tardía y que el regreso del Rey es inmediato. Ya no son meros susurros o especulaciones inciertas. Los cielos de Oklahoma entregaron la advertencia más fuerte y clara hasta el momento. Jesús viene pronto, y cada ojo será testigo. Una pausa. Toque brevemente el botón me gusta. Deje un comentario reflexivo a continuación y asegúrese de compartir este vídeo crítico con todos los que conoce. Ahora, continuemos con la narrativa. Iglesias en llamas, santuarios sacudidos. En los últimos meses, un patrón profundamente inquietante y acelerado se ha apoderado de los Estados Unidos. Desde pequeñas capillas rurales aisladas hasta catedrales urbanas masivas e históricas, las iglesias sagradas han estallado repentina e inexplicablemente en intensas llamas. Las agencias de noticias mostraron imágenes ubicuas de santuarios siendo tragados por completo por el fuego, campanarios masivos colapsando en montones de ceniza carbonizada y cruces rojas simbólicas brillando ferozmente en medio del rugido del incendio antes de estrellarse violentamente en ruinas. Algunos de estos incendios devastadores se iniciaron en la profunda quietud de la noche, mientras que otros estallaron sorprendentemente a plena luz del día ante congregaciones traumatizadas. Aunque los bomberos dedicados lucharon desesperadamente contra los infiernos, muchos solo pudieron quedarse quietos y observar cómo las estructuras sagradas que se habían mantenido firmes durante generaciones se reducían trágicamente a escombros humeantes en cuestión de horas. Los testigos describieron las escenas devastadoras con voces temblando de emoción. Una mujer en Luisiana declaró: «Se sintió como ver arder el corazón y el alma de nuestro pueblo». Otra residente en Pensilvania lloró mientras recordaba vívidamente la vista de preciosos vitrales destrozados, sus fragmentos de colores esparcidos inútilmente en el aire espeso y lleno de humo. Pero quizás el testimonio más inquietante provino de un pastor anciano: «Es como ver a Jerusalén arder de nuevo». Su voz se quebró audiblemente mientras observaba el santuario donde había predicado fielmente durante 5 décadas colapsar en cenizas. Para un número significativo de personas,
Estos incendios se sintieron mucho menos como accidentes trágicos y mucho más como mensajes directos escritos, trágicamente en llamas. La Biblia habla directamente sobre el profundo significado de tales momentos. 1 Corintios 3:13 declara: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará la obra de cada uno de qué clase sea. Podrían interpretarse estas iglesias en llamas no solo como inmensas tragedias físicas, sino también como profundas revelaciones espirituales, que demuestran visiblemente que estructuras se basan verdaderamente en una fe sólida y cuáles se construyen sobre un ritual vacío. Aún más profundamente aleccionador es 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El momento preciso de estos incendios ubicuos inquieta profundamente a muchos creyentes. Con la sociedad ya dividida agudamente por la división generalizada, la violencia aleatoria y la aceleración de los desastres naturales, los mismos santuarios destinados a ser lugares de refugio ahora son consumidos por el fuego. ¿Es esto meramente una serie de coincidencias trágicas, o es una señal definitiva de que el juicio ya ha comenzado en el altar sagrado de la adoración? Los escépticos insisten rotundamente en que el cableado defectuoso, las estructuras antiguas frágiles o los pirómanos oportunistas son los únicos culpables. Los jefes de bomberos proporcionan informes técnicos, señalando chispas defectuosas, madera seca y fallas eléctricas. Sin embargo, incluso mientras estas explicaciones naturales circulan ampliamente, el profundo peso espiritual de estos eventos acumulativos permanece fijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué están ocurriendo estos eventos en tantos lugares distintos simultáneamente? ¿Por qué las imágenes resultantes resuenan con una intensidad bíblica tan inmediata y poderosa? Cruces brillando al rojo vivo en el espeso humo. Campanarios desmoronándose como ídolos caídos. Adoradores de pie en silencio conmocionado mientras sus casas de oración se desvanecen por completo. Para los profundamente fieles, estas tragedias sirven como una llamada de atención inconfundible y urgente. El fuego no es exclusivamente un agente de destrucción, es fundamentalmente un purificador. Así como el oro precioso es refinado y probado por la intensa llama, también la fe espiritual es probada y endurecida por la prueba. Quizás estas llamas sean, en última instancia, menos sobre la destrucción de edificios físicos y mucho más sobre la prueba requerida de los corazones humanos. El llamado urgente no es meramente reconstruir los muros de piedra dañados, sino reconstruir fundamentalmente el altar del alma individual. Una iglesia que carece del fuego interno de la verdadera devoción ya es una ruina, independientemente de si sus muros permanecen físicamente en pie. La visión espiritual central es clara. Dios no está buscando estructuras complejas adornadas con vidrieras y piedras talladas, sino más bien, corazones humanos en llamas con devoción auténtica y verdad viva. Cuando los santuarios se queman hasta los cimientos, se nos recuerda por la fuerza que la verdadera adoración no puede limitarse a ningún muro físico. Debe residir activamente dentro de nosotros, expresada a través de la oración constante, el arrepentimiento sincero y la obediencia inquebrantable. Por lo tanto, la pregunta crítica nos presiona hoy: ¿son estos incendios simplemente accidentes trágicos y desafortunados? ¿O son señales profundas que instan a la humanidad a restaurar inmediatamente la fe sincera antes de que el juicio de Dios caiga con una severidad aún mayor? Si el juicio realmente comienza por la casa de Dios, entonces la responsabilidad final comienza con nosotros. Arrepentirnos, regresar y reconstruir, centrándonos no solo en el santuario físico de madera y piedra, sino en el santuario frágil del espíritu. Que las iglesias en llamas colectivas de América trasciendan los meros titulares. Que se mantengan como recordatorios profundos de que el altar espiritual debe ser avivado vigorosamente dentro de cada corazón. El tiempo restante es corto y el fuego está hablando inequívocamente. ¿Escucharemos y responderemos? Antes de avanzar, por favor, denos un me gusta y suscríbase para brindar su apoyo esencial. Cada contribución ayuda significativamente a nuestra misión. Muchas gracias. La tierra se seca bajo la sequía. A lo largo de toda la extensión de los estados occidentales y las vastas llanuras del sur de los Estados Unidos, la tierra fundamental gime profundamente bajo el peso insoportable de una sequía histórica e implacable. Los ríos principales que alguna vez fluyeron con inmenso poder ahora yacen completamente vacíos,
sus lechos visiblemente agrietados y secos bajo el sol implacable y abrasador. Los vastos lagos se han encogido trágicamente en pequeños charcos fangosos, dejando tras de sí inquietantes costas fantasmales universalmente sembradas de espinas de pescado. Los agricultores desesperados atraviesan inmensos campos donde los cultivos resistentes alguna vez se mantuvieron altos, ahora trágicamente reducidos a tallos quebradizos que colapsan rápidamente en polvo. Desde los desiertos de Texas hasta las llanuras de Nevada, desde Oklahoma hasta Arizona, la narrativa devastadora es idéntica: la tierra se seca, y con ella, la esperanza humana. Comunidades enteras están siendo obligadas brutalmente a racionar severamente su necesidad más básica, el agua. En innumerables pueblos pequeños, el suministro de agua para el uso doméstico diario ha sido cortado por completo durante días. Los grifos se agotan perpetuamente y las familias se ven obligadas a conducir distancias significativas para recolectar suministros dolorosamente limitados de las estaciones de socorro designadas. El ganado yace sin vida en campos expuestos, sus cuerpos acurrucados rígidamente bajo el sol sin piedad, víctimas de una sed insoportable que nadie poseía la capacidad de aliviar. Los agricultores, endurecidos por décadas de trabajo incesante, ahora se paran en sus campos agrietados y vacíos con lágrimas corriendo incontrolablemente por sus rostros. Nunca en mi vida he visto desaparecer el agua tan rápidamente, confesó abiertamente un ranchero, con sus botas hundiéndose profundamente en un lecho de río que, solo meses antes, había estado corriendo con agua para que bebiera su ganado. Las imágenes visuales son innegablemente inquietantes. Los pueblos pequeños que alguna vez fueron vibrantes y bulliciosos ahora se encuentran completamente abandonados, sus pozos comunales vacíos y sus pequeños negocios cerrados permanentemente. Estas son víctimas, no de la guerra o el fuego, sino de la muerte silenciosa e implacable impuesta por la sequía. Las iglesias organizan vigilias de oración desesperadas donde los agricultores con el corazón roto claman en voz alta por lluvia, arrodillándose directamente sobre el suelo quemado, rogando al cielo que restaure la humedad vital que las nubes han negado tercamente. La Biblia habla con una claridad misteriosa y dolorosa sobre escenas tan devastadoras. Jeremías 14, 1-4 registra, palabra de Jehová que vino a Jeremías, acerca de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se debilitaron, se sentaron en tierra enlutados, y el clamor de Jerusalén subió. Y los principales enviaron a sus criados por agua, fueron a las cisternas, y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron, y cubrieron sus cabezas. Porque la tierra está agrietada, porque no ha llovido sobre la tierra, los labradores están confusos, cubrieron sus cabezas. Estas antiguas y dolorosas palabras reflejan directamente los clamores palpables de los agricultores estadounidenses de hoy: vergüenza, desesperación existencial y el tormento visual insoportable de los campos estériles. De manera similar, el profeta Amós declaró en Amós 4, 7-8, también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, una parte llovió, y la parte donde no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Las sequías selectivas y dirigidas descritas por Amós ahora aparecen trágicamente en forma moderna, con condados específicos que reciben lluvias breves e insuficientes, mientras que los pueblos vecinos inmediatos permanecen quemados, sin vida y desprovistos de humedad. Los científicos atribuyen de manera confiable estos desastres crecientes al cambio climático a largo plazo, los patrones climáticos cambiantes y la mala gestión humana generalizada de los recursos vitales. Pero para un número significativo de creyentes, hay una causa espiritual más profunda en acción. La tierra no solo se está secando, está clamando activamente en angustia. ¿Podría ser esto fundamentalmente más que solo un fenómeno climático? Podría ser la tierra fundamental misma respondiendo directamente al pecado humano profundo, una advertencia poderosa y devastadora de que nos hemos alejado fundamentalmente del dador de la vida. La sequía elimina brutalmente todas las ilusiones humanas de control. Cuando el agua esencial desaparece, la destreza tecnológica falla, la riqueza acumulada carece de sentido y la supervivencia humana misma pende de un hilo muy fino. Se nos recuerda violentamente que el agua, la fuente de toda vida terrestre, puede desaparecer en un solo momento imprevisto. ¿Y si la fuente misma del agua física nos falla, qué poder posible puede finalmente sostenernos? Solo el dador divino de la vida. Jesús se dirigió a la mujer samaritana en Juan 4 y 14, diciendo:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizás el cielo está emitiendo actualmente un llamado urgente para que busquemos, no simplemente la lluvia de los cielos físicos, sino el agua viva proporcionada por el Salvador. Porque si la fuente física de la vida se seca por completo, solo el dador espiritual de la vida posee el poder de restaurarla. La advertencia final: Jesús viene pronto. A lo largo de todo el panorama estadounidense, las señales proféticas se han acumulado implacablemente unas sobre otras, siendo cada evento posterior más urgente y aterrador que el anterior. Explosiones de sonidos similares a trompetas han sacudido violentamente ciudades tranquilas en las horas más profundas de la noche, sonidos tan profundamente antinaturales que los testigos cayeron espontáneamente de rodillas, llamándolos trompetas celestiales. En la bóveda de los cielos, han aparecido visiones radiantes y poderosas, imágenes que se asemejan inconfundiblemente a Jesús con los brazos extendidos, rodeado de innumerables huestes angelicales que brillan en luz pura. Anillos ardientes y ominosos han flotado estáticamente sobre las extensiones del desierto, círculos perfectos de llama carmesí aparentemente tallados directamente en los cielos. Santuarios de adoración han estallado trágicamente en llamas intensas, sus cruces rojas ardiendo antes de colapsar en pilas de ceniza. Y ahora, la sequía generalizada se extiende por la preciosa tierra. Ríos y vastos lagos desaparecen por completo. Los cultivos fallan y mueren. Y los agricultores desesperados lloran abiertamente por las vastas extensiones de suelo reseco y agrietado. Estos no son eventos aleatorios y aislados. Colectivamente, forman un patrón cohesivo y acelerado, un mensaje unificado escrito en el cielo, la tierra y el elemento del fuego. La advertencia central es clara, penetrante e inmediata: Jesús viene pronto. Estos ya no son susurros suaves, sino poderosos gritos sincronizados que emanan directamente de la creación misma, llamando urgentemente a la humanidad a despertar antes de que se alcance el punto de no retorno. Cada toque de trompeta repentino, cada configuración ardiente en el cielo, cada torre de iglesia que se derrumba trágicamente se hace eco del antiguo mandato profético. La Biblia proporciona una dirección clara, sin dejar lugar a las conjeturas. Lucas 9:28 ofrece tanto una advertencia severa como una promesa final. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para los fieles, estas señales exteriormente aterradoras también sirven como recordatorios profundos de esperanza. Los mismos cielos que actualmente están ardiendo en llamas se abrirán un día visiblemente para revelar al Salvador regresando en gloria abrumadora. Pero hasta ese día final, el llamado divino es urgente e inmediato. Arrepentíos. Orad constantemente. Permaneced despiertos. El tiempo histórico para la indiferencia complaciente ha terminado. El mundo tiembla visiblemente bajo las señales inmediatas del juicio, pero la puerta de la misericordia de Dios todavía está abierta de par en par. Ahora es la hora definitiva de humillarnos ante Dios, de reconstruir enérgicamente el altar de nuestros propios corazones, de buscar fervientemente el perdón y de volvernos decisivamente a Él. Si estas señales acumuladas han agitado su espíritu, no se permita permanecer en silencio. Deje que lo despierten violentamente. Comparta esta verdad esencial para que otros también puedan escucharla y prepararse. Den me gusta a este vídeo. Proporcione sus pensamientos en la sección de comentarios y suscríbase para no perderse la verdad profunda que se está revelando en estos últimos días. Los cielos están hablando, la tierra está temblando y el espíritu está llamando implacablemente. El rey viene. ¿Está usted espiritualmente listo? Lo que realmente significa ser salvo. ¿Salvo de qué? Esta es una pregunta fundamental que toda persona debe enfrentar honestamente en algún momento. ¿Es usted salvo? Esa pregunta se escucha con tanta frecuencia dentro de las comunidades cristianas que a menudo se siente más como un eslogan casual que como una indagación espiritual profundamente seria. Algunos la encuentran gritada en concurridas esquinas por evangelistas celosos. Otros la escuchan ofrecida suavemente en un tranquilo banco de iglesia cuando un predicador extiende una invitación a aceptar a Jesús en el corazón. Pero, ¿qué significa el término realmente en su contexto espiritual completo? ¿Salvo de qué? ¿Y cómo puede uno saber verdaderamente, sin dudarlo, si está genuinamente salvado?
La mayoría de las definiciones populares y extendidas de salvación reducen el concepto a una simple transacción instantánea, creer momentáneamente en Jesús, recitar una oración corta y ritualista, y se le garantiza automáticamente un lugar en el cielo en lugar del infierno. Sin embargo, cuando recurrimos directamente a la Escritura misma, descubrimos que la verdadera salvación es exponencialmente más profunda, espiritualmente más rica y mucho más profundamente exigente que esta interpretación superficial sugiere. La Biblia revela claramente que la salvación no equivale únicamente a un cambio de destino final. Significa una transformación total y completa de la vida, el carácter fundamental y el destino eterno de uno. Este estudio examinará meticulosamente la definición de salvación en detalle espiritual, desempacando cuidadosamente no solo de qué fuerza destructiva estamos siendo salvados, sino también el propósito final para el cual somos salvados, y cómo este proceso transformador se desarrolla meticulosamente, paso a paso. 1. ¿De qué somos salvados? 1.1 No del fuego del infierno, sino de la muerte. La visión teológica común y prevaleciente sostiene que la misión principal de Jesucristo era salvar a las personas exclusivamente del tormento eterno y consciente en el infierno. Sin embargo, la Biblia enseña fundamentalmente una realidad diferente y más primordial. Romanos 6 y 23 es definitivamente claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La pena predeterminada por el pecado universal no es la tortura eterna y consciente. Es la muerte, el cese completo de la vida y de toda conciencia, Eclesiastés 9, 5, Ezequiel 6 y 20. La imaginería del fuego del infierno entró en el cristianismo generalizado en gran medida a través de tradiciones paganas no bíblicas y la imaginación artística medieval, no a través de las enseñanzas centrales de la Biblia misma. La enseñanza bíblica constante es que el pecado no arrepentido conlleva una pena de muerte espiritual, y sin la intervención de un Salvador, toda la humanidad perecería eternamente. 1.2 El pecado, el problema universal de la humanidad. ¿Por qué esta pena de muerte? Porque el pecado se define como rebelión activa y directa contra el carácter santo de Dios. 1 Juan 3, 4 define el pecado explícitamente como la anomia, o ilegalidad, la ruptura intencional de la ley universal de Dios. Toda mentira consciente contada, todo acto de robo cometido, todo pensamiento lascivo albergado o toda palabra de odio pronunciada constituye una violación directa y atroz del carácter perfecto de Dios. Romanos 3 y 23 declara inequívocamente, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo conlleva la pena de muerte eterna, sino que también crea una separación inmediata y agonizante de Dios durante esta vida terrenal. Isaías 59, 2 lamenta, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por lo tanto, requerimos salvación de dos amenazas existenciales distintas, de la pena eterna del pecado, la muerte, y del poder activo y alienante del pecado que nos separa de nuestro Creador. 2. ¿Quién nos salva? 2.1 Nuestra condición de impotencia. Una vez que se comete un pecado, su castigo se inscribe permanentemente en nuestro registro espiritual. Las buenas obras posteriores no poseen absolutamente ningún poder para borrar esta transgresión. Imagine a un criminal convicto de pie ante un juez justo. El acusado no puede alegar con éxito, sí, robé el banco, pero también doné generosamente a la caridad. La justicia exige que el crimen sea castigado. Del mismo modo, nuestros pecados pasados no pueden ser compensados retroactivamente por un buen comportamiento futuro. La ley justa de Dios exige la muerte. Esta es la razón precisa por la cual la salvación genuina nunca puede ganarse o lograrse a través de cualquier cantidad de esfuerzo humano, Efesios 2, 8-9. 2.2 Jesucristo, el sustituto perfecto. En este dilema existencial interviene Jesucristo. Él vivió una vida absolutamente sin pecado, Hebreos 4 y 15. Él fue el Cordero de Dios, enteramente sin mancha, 1 Pedro 1 y 19. Al no poseer pecados propios, estaba calificado única y divinamente para tomar la totalidad de los pecados de la humanidad sobre sí mismo. En la cruz, Él cargó con la pena espiritual completa que merecíamos legítimamente. 1 Pedro 2 y 24 afirma, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Su muerte sacrificial satisfizo plenamente las demandas de la justicia divina, mientras que su posterior resurrección abrió decisivamente el camino a la vida eterna.
debido a que Él es tanto el Creador universal, Juan 1, 3, como el Dios eterno. Su sacrificio fue universalmente suficiente para toda la humanidad. La obediencia perfecta de un hombre contrarrestó con éxito la desobediencia fundamental de Adán y de todos los que le siguieron, Romanos 5 y 18. Esta es la razón por la que la Biblia le asigna el título único de Salvador. Él nos salva definitivamente de la pena del pecado. Nos reconcilia plenamente con Dios y asegura permanentemente nuestra inquebrantable esperanza de vida eterna. 3. Conceptos erróneos sobre ser salvo. 3.1 El atajo de la oración del pecador. A muchos individuos se les dice incorrectamente que la salvación se puede asegurar simplemente repitiendo una oración corta y formularia, como, Señor Jesús, ven a mi corazón. Si bien la creencia genuina y sincera es profundamente importante, la Biblia nunca presenta esta acción única como la totalidad completa de la salvación. Cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, la multitud profundamente convencida preguntó directamente, ¿qué haremos? Él no respondió, reciten esta breve oración. En cambio, mandó, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2 y 38. La salvación requiere una creencia sincera, pero esta creencia debe demostrarse visiblemente a través del arrepentimiento sincero, el bautismo formal y la recepción activa del Espíritu Santo. 3.2 Una vez salvo, siempre salvo. Otra enseñanza común y generalizada afirma que una vez que un individuo es salvo, nunca puede caer espiritualmente o perder su salvación. Sin embargo, Hebreos 6, 4-6 emite una advertencia severa sobre aquellos que alguna vez fueron divinamente iluminados pero que posteriormente caen en el pecado deliberado y voluntario. Jesús mismo declaró claramente que solo aquellos que diligentemente perseveren hasta el fin, éste será salvo. Mateo 12 y 13. La salvación se define explícitamente como un proceso continuo y de por vida, no como un evento instantáneo y único. 4. Pasos en el proceso de la salvación. 4.1 Paso 1. Arrepentimiento. El arrepentimiento significa mucho más que el mero pesar. Es un cambio fundamental y completo de mente, intención y dirección de vida. Implica reconocer la pecaminosidad de uno, sentir un profundo dolor que es según Dios por ese pecado, 2 Corintios 7 y 10, y alejarse activamente de él. Juan el Bautista basó su ministerio en la predicación del arrepentimiento inmediato, Mateo 3, 2. Jesús comenzó su propio ministerio con el mismo mensaje urgente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4 y 17. Sin un arrepentimiento sincero, no es posible un perdón genuino. 4.2 Paso 2. Fe en Cristo. El arrepentimiento debe unirse inseparablemente con la fe absoluta, una confianza total y duradera en la obra terminada del sacrificio y la resurrección de Cristo, Romanos 10, 9. La fe es el reconocimiento de que la salvación es enteramente la obra soberana de Dios, no un producto de nuestros esfuerzos humanos. Hebreos 11, 6 declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. 4.3 Paso 3. Bautismo. El bautismo es el acto esencial y externo que simboliza poderosamente la muerte de una persona a su vieja vida de pecado y su aparición a una nueva vida en Cristo. Romanos 6, 3-4 describe el bautismo como un entierro simbólico con Cristo, seguido inmediatamente por una resurrección espiritual para andar en novedad de vida. Este paso no es opcional, es un mandato directo. Jesús declaró claramente, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, Marcos 4 y 16. 4.4 Paso 4. Recibir el Espíritu Santo. Posteriormente al bautismo en agua, la imposición de manos por siervos autorizados de Dios transmite el don indispensable del Espíritu Santo. Hechos 8 y 17. El Espíritu es el poder divino a través del cual Dios mora dentro de nosotros, transforma activamente nuestro carácter y sirve como la garantía absoluta de nuestra futura herencia eterna. Efesios 1, 13-14. Sin el Espíritu, Pablo confirma, fundamentalmente no pertenecemos a Cristo, Romanos 8, 9. 4.5 Paso 5. Perseverar hasta el fin. La salvación nunca es estática. Debe ser vivida activa y continuamente a diario. Jesús declaró enfáticamente, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 12 y 13.
Esto significa arrepentimiento perpetuo, fe continua y obediencia inquebrantable. Pablo comparó toda la vida cristiana con una carrera intensiva que debe correrse con resistencia máxima. 1 Corintios 9 y 24, 27. La salvación se asegura solo si permanecemos fundamentalmente fieles hasta el momento final. 5. La salvación en 3 tiempos. La Biblia describe la realidad de la salvación utilizando 3 perspectivas temporales: pasado. Hemos sido salvados definitivamente de la pena eterna del pecado por el sacrificio singular de Cristo. Efesios 2, 8. Presente. Estamos siendo salvados actualmente a medida que el Espíritu de Dios trabaja activamente dentro de nosotros, día tras día, liberándonos del poder activo y persistente del pecado. 1 Corintios 1 y 18. Futuro.